En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la felicidad en el Quijote. Hace tiempo que hemos iniciado una serie de vídeos para desmentir una frase que pulula por internet y que, atribuida falsamente a Cervantes y puesta en boca de Don Quijote, dice lo siguiente. Vamos a leer esta frase porque, insisto, el objetivo de esta serie de vídeos es desmentir la intoxicación que desde la ignorancia de las redes sociales se hace sobre el patrimonio literario al que tenemos disposición, según la formación literaria de la que dispongamos, naturalmente. Pero sobre Cervantes y sobre el Quijote se han publicado muchas estupideces, no solo en forma de libro impreso, sino también, sobre todo, en Internet. Aquí vamos a desmentir algunas de ellas. Periódicamente, insisto, hay una frase que se atribuye a Cervantes sobre la felicidad, y puesta en boca de Don Quijote dice lo siguiente. Esta frase es mentira, pero se pone en boca de Don Quijote, y dice: el ser humano se esclaviza por el lujo y las vanidades, persiguiendo riquezas como si en ellas encontrara la dicha. Mas no advierte que cuanto más tiene, más teme perderlo, y en esta angustia se le escapa la verdadera felicidad. Porque la dicha no está en el oro ni en la opulencia, sino en la brisa que acaricia el rostro, en la risa sincera de un amigo, en el pan compartido con gratitud. Necio es aquel que busca en lo externo lo que solo en el alma puede hallar. La vida sencilla es el mayor tesoro, y quien la comprende es el más afortunado de los hombres. Bien, este texto es una auténtica gilipollez, pero atribuirlo a Cervantes es una gilipollez al cubo, completamente, porque no tiene ningún sentido. En primer lugar, porque se toma el pelo a la gente, se engaña al prójimo, se engaña a quien no tiene formación literaria suficiente como para percibir que este texto no está en nada de lo que ha escrito Cervantes, y porque además este uso del lenguaje, tratando de construir un texto que se pone en boca de un célebre personaje literario como es Don Quijote, induce a lo que yo llamo la parábola del idiota. La parábola del idiota consiste simplemente en contar una historia que es una auténtica tontería, una auténtica bobada, y extraer de ella una especie de desenlace de supremacismo moral. Algo así como desembocar en una superioridad moral que, puesta en boca de un idiota, no resulta más que grotesco y absolutamente espeluznante. De tal manera que contar, por ejemplo, una historia en términos absolutamente parabólicos, ¿no? Como si se tratara de imitar a un evangelista que cuenta una parábola de la cual extraer una consecuencia moral que sea superior a la de otras personas, en este caso dando protagonismo a la vida humilde, al hecho de que la felicidad se obtiene pues viviendo, por ejemplo, en un tonel, como Diógenes el cínico, o que la felicidad consiste en llevar una vida modesta. Y claro, para muchas personas llevar una vida modesta, insisto, consiste en vivir en una casa de 2000 metros cuadrados, tener un piano Petrov, por ejemplo, de cola larga. Eso es una vida modesta, por ejemplo, para algunas personas. Claro, el concepto de vida modesta o de vida humilde depende del criterio que tengamos de vida, de humildad y de modestia. Entonces, todo este tipo de narcisismo de la humildad o narcisismo de la modestia es bastante idiota. Pero prostituir textos canónicos de la literatura universal para presentarlos como modelo de formas de conducta que en realidad lo único que hacen es demostrar el grado de ignorancia que tiene la gente que cree en esos textos es verdaderamente sorprendente, inaudito y es también intolerable. No encontrarán ustedes en ni una sola página que haya escrito Cervantes una frase de esta naturaleza, y siempre les remito en este sentido, si se trata del Quijote, a una obra como Anatomía del Quijote. En esta obra, Anatomía del Quijote, hemos explicado la originalidad del pensamiento de Cervantes desde el punto de vista de las aportaciones literarias del autor de esta novela, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquí, en esta obra, Anatomía del Quijote, que pueden usar como una guía de lectura de la obra de Cervantes, tienen todo lo que necesitan saber para enfrentarse al Quijote y para que nadie les tome el pelo haciéndoles creer que Don Quijote dijo lo que en realidad nunca está escrito en ninguna página de su obra. Esto es enormemente importante porque tener una claridad de ideas sobre el Quijote nos protege básicamente de la ignorancia. Y para alguien que no tenga tiempo suficiente para leer el Quijote o la Anatomía del Quijote, yo le recomiendo iniciarse en Cervantes con la lectura de alguna de las 12 novelas ejemplares de Cervantes, desde La Gitanilla hasta El Coloquio de los Perros. Y yo recomiendo iniciarse con la lectura de El Coloquio de los Perros, o en todo caso El Licenciado Vidriera,
pero cualquiera de las novelas ejemplares es una excelente puerta de entrada para conocer la literatura cervantina. Las novelas ejemplares son relatos cortos, o novelas breves, o cuentos un poquito largos, y aquí, en esta otra obra, una lectura de las novelas ejemplares, una introducción para leer las novelas ejemplares, tienen también todo lo que necesitan saber, porque en este libro se ofrece una interpretación puntual de cada una de las 12 novelas ejemplares, de manera que ustedes pueden leer la novela ejemplar de Cervantes que quieran y después buscar en este libro o encontrar en este libro la interpretación correspondiente. Tanto en la anatomía del Quijote como en una lectura de las novelas ejemplares de Cervantes que tienen en Amazon, ahí encuentran explicación a todos estos asuntos. Y ahora vamos a la cuestión de la felicidad en el Quijote. Fíjense, yo he revisado el Quijote y he analizado página por página cuántas veces se habla de la palabra felicidad, bien como sustantivo, felicidad, bien como adjetivo, feliz o felice, con e paragoge, o bien como adverbio, felizmente. Pues bien, en la primera parte del Quijote hay 18 referencias a cualquiera de estos términos, tanto sustantivo, adjetivo como adverbio, felicidad, feliz o felizmente. 18 referencias, ninguna de ellas tiene que ver con el contenido de esa cita, ya no solo digo con las palabras, sino con el contenido. Y en la segunda parte del Quijote hay 27 referencias al concepto de felicidad. En total hacen 45, si no me equivoco. 18 en la primera parte, 27 en la segunda parte, en total 45. Ninguna de estas referencias a la felicidad coincide con el sentido que perniciosamente, maliciosamente, ignorantemente se difunde a través de redes sociales. Quiero decir que el concepto de eudemonía, es decir, de la gente que organiza su vida moralmente conforme a una satisfacción de determinadas ideas en el marco de la felicidad, de una experiencia de felicidad, lo que comúnmente en filosofía se llama la eudemonía, ¿no? Es decir, vivir felizmente, satisfactoriamente, identificándose con una moral que se considera mejor que las demás, básicamente, que esto es así. Nada de esto hay en el Quijote. Vamos a continuar a partir de la última referencia que hemos mencionado, que hemos interpretado sobre la felicidad. Nos situamos en el capítulo 16 de la segunda parte. Es la referencia número 26 de todo el Quijote y la referencia número 8 de la felicidad en la segunda parte. Insisto, capítulo 16 de la segunda parte. ¿Qué ocurre en este capítulo? Pues en el capítulo 16 de la segunda parte, como todo el mundo sabe, Don Quijote se ha encontrado con un hidalgo que trabaja, lo cual es relativamente sorprendente. Es un hidalgo que es un mercader, es un hidalgo que se dedica al comercio, es un amigo del comercio. El caballero del verde gabán, el padre de un chiquillo que es poeta y que prefiere ser poeta antes que ser abogado, como si fuera incompatible ser poeta y ser abogado. Pero Don Quijote dialoga con el caballero del verde gabán en este capítulo 16 de la segunda parte, y en este diálogo, aparece el término felicidad, del siguiente modo, cito: «Sea pues la conclusión de mi plática, señor hidalgo», dice el caballero del verde gabán a Don Quijote, «que vuesa merced deje caminar», dice Don Quijote al caballero del verde gabán, «que vuestra merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama, que siendo él tan buen estudiante como debe de ser, y habiendo ya subido felicemente el primer escalón de las ciencias», es decir, felicemente, adverbialmente, es decir, subido con éxito. Insisto en que el término felicidad en el Siglo de Oro en general y en el Quijote en particular tiene el sentido no de satisfacción emocional, sino de satisfacción de objetivos conseguidos, de objetivos logrados. No tiene tanto el valor psicológico que la sociedad y la cultura anglosajonas ha dado a esta palabra, felicidad, desde el siglo XVIII, sino que tiene sobre todo el sentido de objetivo cumplido de manera satisfactoria. Es lo más parecido al mensaje de Google cuando se dice que impreso cubierto satisfactoriamente, o objetivo alcanzado satisfactoriamente, o ha dado el paso satisfactoriamente, o algo logrado con éxito. De hecho, el término successfully, es decir, exitosamente, tiene que ver con felizmente. Ese es el sentido genuino, etimológicamente hablando, del término felicidad, felizmente.
ha subido felizmente el primer eslabón, es decir, ha conseguido satisfactoriamente el objetivo propuesto, el primer escalón de las ciencias, que es el de las lenguas. Con ellas por sí mismo subirá a la cumbre de las letras humanas. Es decir, nótese la importancia que se da al conocimiento de las lenguas clásicas, de la filología, las cuales también parecen en un caballero de capa y espada, y así le adornan, honran y engrandecen, como las mitras a los obispos o como las garnachas a los peritos jurisconsultos. La garnacha, que como todo abogado sabe, es la indumentaria característica de no solo los abogados, sino también otras figuras de la jurisprudencia, en definitiva. Pero nótese que el término felicidad, felizmente, apela sobre todo a lo que se ha cumplido de manera satisfactoria, de manera eficaz. El objetivo conseguido, felizmente conseguido, es decir, satisfactoriamente conseguido, que remite al adverbio latino satis, bastante, satisfacción, hecho suficientemente, hecho ampliamente, ¿no? En definitiva. Si vamos al capítulo 17, ya vemos que en el propio título de este capítulo 17, de nuevo se apela al término felicidad, de donde se declaró el último punto y extremo, a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de Don Quijote con la felicemente acabada aventura de los leones. Es decir, con la satisfactoriamente concluida aventura de los leones. Saben ustedes que en el capítulo 17, en medio del encuentro con el caballero del verde gabán, Don Quijote se tropieza, se topa con una jaula de leones que llevan trasladados de una zona a otra y que son, digamos, propiedad del rey. Y Don Quijote para al leonero y le dice que abra las puertas de la jaula del león porque el león se va a enfrentar a Don Quijote y Don Quijote se va a enfrentar al león. El episodio es totalmente inverosímil porque el leonero abre la jaula después de muchísimos ruegos y cediendo inverosímilmente y arriesgando enormemente la fuga del animal. Abre la jaula y Don Quijote se encara con el león, pero el león lo que hace es abrir la boca, bostezar, volver a acostarse nuevamente y mostrarle las posaderas al propio Don Quijote. Entonces Don Quijote exige que el leonero lo que haga sea dar de palos al león, para que de esta manera el león, enfadado, encabritado, pues se enfrente a Don Quijote, y de esta manera Don Quijote pueda, según el propio Don Quijote, hacerle pedazos al león con sus propios brazos, ¿no? Claro, el leonero le dice, oiga, mire, ya pasa usted de castaño oscuro con esta broma tan pesada, porque si yo doy de palos al león, el león lo primero que va a hacer va a ser descuartizarme a mí y no a usted, para empezar. Así que dese ya por satisfecho por esta felizmente acabada aventura de los leones. Entonces convierte en este episodio realmente milagroso e inaudito, porque puede ser verosímil que el león no le hubiera prestado atención, que un león, que una fiera felina de estas características, no presta atención a alguien que se pone delante de él cuando no hay reja por el medio. Es bastante improbable, de todos modos, según consultas que he hecho a algún que otro veterinario y algún especialista en animales, puede ser improbable, pero también es probable, es decir, puede ocurrir que en un momento dado la fiera ni te mire a la cara, mejor para ti. Pero como evidentemente uno interactúe con un felino de estas dimensiones y al animalito le parezca un poco mal lo que le hacen, pues es en cuestión de segundos, el ser humano que a distancia prácticamente de 1 metro o de 2 se encare con el león, pues probablemente resulte despedazado por completo, en cuestión de segundos, ¿no? Entonces esto es uno de los episodios más milagrosos que puede haber en el Quijote. De hecho, cuando yo leí por primera vez, con 14 años, porque así nos lo exigió el profesor de literatura que teníamos entonces en segundo de BUP, con 14 años, la lectura del Quijote completo. El Quijote completo, eso de andar leyendo libros a cachos y antologías, eso es una cosa propia de formación totalmente castrada en literatura. Las obras literarias hay que leerlas enteras y hay que enfrentarse a ellas enteramente, con lo contrario es una tontería y es una pérdida de tiempo. Si alguien no es capaz de hacer esto, pues que se dedique a otra cosa, pero la literatura no se asume de esta manera, a medias. Y recuerdo que cuando leí este episodio dije, bueno, pero aquí la novela tiene que concluir, es decir, aquí se muere este hombre porque el Quijote queda destruido completamente en las fauces de un león.
pero claro, la novela continuaba y digo, bueno, continuará sin él, me imagino, porque esto es imposible sobrevivir, pero no, el desenlace es de una inverosimilitud tremenda que Cervantes consigue hacer verosímil, es decir, de ahí que Aristóteles dijera que es preferible lo imposible verosímil a lo posible increíble, en definitiva, ¿no? Pero el episodio termina felizmente, es decir, termina satisfactoriamente porque sobrevive. Es decir, Don Quijote sobrevive a un enfrentamiento con una fiera de esta naturaleza y este hecho tan realmente absurdo, porque es una absurdidad impresionante, pues queda reflejado como si fuera un acto heroico, cuando aquí no hay ningún heroísmo, lo que hay es una temeridad, una imprudencia y una irresponsabilidad absolutamente extraordinarias, hiperbólicas, ¿no? Con la felicemente acabada, es decir, de nuevo la felicidad consiste en el resultado que preserva la vida, la salud, o que simplemente permite conseguir un determinado objetivo. Es decir, remite siempre a una prolepsis o a una analepsis, a un final de un proceso o a una pretensión que una vez conseguida te permite adquirir o ganar el título, el galardón de un desenlace feliz. Si vamos a la 10ª referencia que hay en la segunda parte del Quijote al término felicidad, que es la número 28 de todas las referencias, nos situamos en el capítulo 17, es decir, en ese mismo capítulo hay otra referencia. De nuevo se restablece el diálogo entre Don Quijote y el caballero del verde gabán, y dice Don Quijote, fíjense la sofisticada conciencia que Don Quijote tiene de sí mismo, sofisticada en el sentido de astuta, y le dice: ¿quién duda, señor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco? Y no sería mucho que así fuese, porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa. Es decir, el propio Don Quijote es consciente de que hace locuras, es consciente de que protagoniza locuras, que soy un hombre disparatado y loco. ¿Por qué? Pues porque mis obras lo acreditan, porque me comporto como tal, porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa. Pues con todo esto, quiero que vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido. Es decir, Don Quijote siente ahora la necesidad, digamos que Alonso Quijano, simulando ser un Don Quijote, siente la necesidad de advertir a su interlocutor, al testigo de lo que ha hecho, que lo que ha hecho no es una locura, sino un acto de valentía, ¿no? De hecho, en un momento dado le dice al caballero del verde gabán: si usted tiene miedo, retírese y quédese practicando su perdigón manso, es decir, cazador de perdices, en definitiva, le viene a decir, ¿no? Como despreciando su supuesta cobardía ante un hecho de esta naturaleza. Pues con todo esto quiero que vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido. Bien parece, nótese cómo se subraya que el parecer no es el ser, la psicología no es la ontología, lo que parece no es. Esta es una frase que Hamlet va a decirle a su propia madre, Gertrudis, y que está tomada claramente de la tradición literaria hispano-grecolatina. Bien parece un gallardo caballero a los ojos de su rey, en la mitad de una gran plaza, dar una lanzada con felice suceso, de nuevo el mismo término, successfully, success, felice suceso, feliz desenlace. De hecho, suceso es un término prácticamente equivalente a éxito, a felicidad, a objetivo conseguido. La felicidad en el Quijote remite sobre todo a esto, objetivo conseguido. Con felice suceso a un bravo toro. Bien parece un caballero armado de resplandecientes armas pasar la tela en alegres justas delante de las damas, y bien parecen todos aquellos caballeros en ejercicios militares, o que lo parezcan, entretienen y alegran, y, si se puede decir, honran las cortes de sus príncipes. Pero sobre todos estos parece mejor un caballero andante que por los desiertos, por las soledades, por las encrucijadas, por las selvas y por los montes, anda buscando peligrosas aventuras, con intención de darles dichosa y bien afortunada cima. Aquí podría decir felice también, pero como ya lo he dicho antes, no lo reitera de nuevo. Solo por alcanzar gloriosa fama y duradera. Es decir, que justifica su actitud, como siempre Don Quijote, desde la lógica de los libros de caballerías. Y trata de legitimar además este tipo de actos no como una locura, sino precisamente como aquello que legitima la mayor cordura y la mayor valentía del ser humano. Pero Don Quijote vive en el mito, es decir, vive en una irrealidad, no solo porque los caballeros andantes, tal como él
los plantea no han existido nunca más que en la literatura caballeresca, sino porque además, en la época en la que vive Don Quijote, no es posible ejercer la caballería andante, ni tampoco imponer un concepto de justicia de espaldas completamente al Estado moderno, que ya se ha apropiado el monopolio de la gestión de esta justicia. Por lo tanto, lo que plantea Don Quijote es un idealismo, y como ya hemos dicho muchas veces, el Quijote es una obra escrita por Cervantes contra los idealistas, y no precisamente a favor de ellos. Lo que ocurre es que los idealistas, como no se enteran de nada, consideran que precisamente cuando se menciona esta palabra es para elogiarlos. Los idealistas no pueden concebir que esta palabra idealista tenga un valor peyorativo, porque ellos la interpretan como si fuera elogiosa, del mismo modo que determinadas culturas violentas del pasado, sociedades violentas del pasado, consideraban que el fanatismo era un elogio, es decir, era algo valioso, ser un fanático era algo precisamente valioso completamente. Como ustedes ven, ladran, luego cabalgamos. Pero, bueno, son los animalitos del entorno. Si proseguimos con las nuevas referencias, tenemos en el capítulo 21 de la segunda parte una nueva referencia a la felicidad. Y este capítulo 21, ¿qué es lo que ocurre en él? Pues aquí asistimos, como invitados de piedra, es decir, como lectores, a las bodas de Camacho, el rico, con la hermosa Quiteria, según el título de cada capítulo, pero es que no se celebran las bodas de Camacho, en realidad se celebran las bodas de Basilio, el pobre, con la hermosa Quiteria, ¿no? Que de alguna manera abastece también Camacho, el rico. Es la referencia número 11 de la segunda parte y la número 29 de todo el Quijote. Y se dice en un epifonema, en una exclamación exaltativa: «Viva, viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria largos y felices siglos, y muera, muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura». Esto es lo que se dice inicialmente elogiando lo que se supone que van a ser las bodas de Camacho el rico con la hermosa Quiteria, despreciando al pobre Basilio. Después el acontecimiento cambiará completamente, porque Basilio el pobre será el que con ingenio, con industria, logrará casarse con la hermosa Quiteria. El caso es que se dice que vivan largos y felices siglos, felices es decir, con un desenlace duraderamente feliz, con un desenlace largamente feliz a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. De nuevo, el término felicidad, aquí declinado como adjetivo, apela a un largo proceso, a algo que se sucede felizmente, se sucede satisfactoriamente. Vean que la felicidad es un término que apela siempre a una cronología, a un objetivo futuro, a una prolepsis. La felicidad en el siglo de oro tiene que ver siempre con un término proléptico, con un futuro, en definitiva. Y continuamos. En el capítulo 22 de esta segunda parte tenemos la referencia número 12 de la segunda parte, la 30 de toda la obra, y en el título mismo se dice: «Donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio feliz cima», es decir, feliz desenlace, feliz suceso, diríamos, feliz cima, el valeroso Don Quijote de la Mancha. Como verán, en los títulos de cada capítulo del Quijote siempre se plantean enunciados absolutamente hiperbólicos, que no tienen nada que ver luego con el contenido. La aventura de la cueva de Montesinos es simplemente que se mete en un pozo y sale al cabo de media hora diciendo que estuvo 3 días y 3 noches y se inventa una historia de literatura artúrica de padre y muy señor mío, ¿no? Es uno de los capítulos más importantes de literatura fantástica que se han escrito en la historia de la literatura universal. De literatura fantástica y maravillosa, de las dos, porque según la percepción en la que el lector se sitúe, la narración será o fantástica o maravillosa. Fantástica porque es implicar lo imposible dentro de lo cotidiano, y maravillosa porque implicaría aceptar lo sobrenatural como algo completamente natural. Es decir, para Don Quijote es un relato maravilloso, para Sancho y el primo del licenciado, que es un parvo mental que los acompaña, es un tipo que está descerebradiño del todo, el pobre, se lo traga todo. De hecho, lo llaman el primo en el sentido del tonto, en definitiva, de una manera muy sutil, porque Cervantes es muy respetuoso con aquellas personas a las que pone como hoja de perejil. De hecho, Cervantes es tan respetuoso con los idealistas, a los que pone de vuelta y media, que los idealistas leyendo el Quijote creen que es un libro escrito para elogiarlos a ellos,
cuando es un libro que lo ridiculiza de pies a cabeza, pero es que no se enteran. Claro, el problema del idealista es que no se entera de lo que tiene delante, porque el idealismo es el miedo a la realidad, y por tanto el idealismo es una declaración de incompatibilidad con la realidad, que sin embargo cree el idealista que la realidad está para confirmar sus ideas y sus criterios, cuando en realidad el destino del idealista es fracasar completamente. Lo que ocurre es que no se entera ni de su propio fracaso, porque está tan obcecado con la idealización de la realidad, por miedo indudablemente, porque insisto, el idealismo es el miedo a la realidad, que no se entera absolutamente de nada. Da felice cima. Proseguimos, capítulo 24 de la segunda parte. Al salir de la cueva de Montesinos, Don Quijote relata lo que se ha inventado, que ha dicho que ha visto dentro, porque ha estado como 30 minutos en el interior de la cueva de Montesinos y él dice que estuvo como 3 días con sus 3 noches, y cuenta una historia realmente impresionante. Y los otros dos pánfilos se la creen a pies juntillas, excepto Sancho, que ya le ha pillado a estas alturas la aguja de marear a Don Quijote, y ya le dice, mire, yo eso que usted me cuenta no me lo creo, o sea, realmente es que me resulta muy difícil creer eso. Y entonces dice Sancho, pues si tú quieres que yo te crea a ti lo que muchas veces me cuentas, tú vas a tener que creerme a mí lo que yo te acabo de contar a ti. Es decir, es una gran astucia, es como el diálogo entre el ciego y Lazarillo, cuando dice, tú comiste las uvas de 3 en 3, y Sancho, ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo comí de 2 en 2 y tú callabas. Entonces aquí ya es un pacto entre picarillos. Y le dice... el primo del licenciado le dice a Don Quijote, el primo que habla es medio tonto, el pobre, y la gente lo tiene como si fuera también, vamos, una especie de licenciado vidriera. Le dice, yo, señor Don Quijote de la Mancha, doy por bien empleadísima, fíjense las hipérboles, los superlativos, empleadísima, la jornada que con vuestra merced he hecho, porque en ella he granjeado 4 cosas, fíjense que 4 chorradas, La primera, haber conocido a vuestra merced, que lo tengo a gran felicidad, a gran satisfacción, es decir, haberle conocido a usted, es decir, haber conocido a Don Quijote. Claro, para nosotros hoy día conocer a Don Quijote puede ser una gran satisfacción, pero en la época conocer a alguien como Don Quijote era como conocer a un tarado mental. Quiero decir que hoy día no podemos calificar a Don Quijote de tarado mental, porque sabemos que no lo es, pero la relación que Don Quijote tiene con el primo del licenciado es la que tiene un tarado mental, O sea, no nos engañemos, Don Quijote se comporta como un chalado, es decir, como alguien que nadie quisiera tener en su casa a la hora de comer. O sea, no nos engañemos. En muchos aspectos, en otros es un cínico muy curioso, porque acaba de venir de comer en las bodas de Camacho y en la casa del caballero del Verde Gabán, Don Diego de Miranda. Pero el comportamiento que Don Quijote ha tenido con el primo del licenciado, ese comportamiento Don Quijote no se lo permite con Don Diego de Miranda. Es decir, Don Quijote sabe muy bien a quién cuenta sus cuentos. Es decir, el relato de la cueva de Montesinos, Don Quijote se lo larga a un tontorrón como el primo del licenciado y a un hombre paciente como Sancho Panza, pero no se lo cuenta a Don Diego de Miranda. Es decir, a Don Diego de Miranda le hace el narcisismo del temerario, es decir, enfrentarse a los leones, pero no le cuenta historias como las de la cueva de Montesinos. Esa se la cuenta a otra serie de personajes que sabe que los engaña como le da la gana. Es decir, Don Quijote es muy astuto y sabe muy bien, como los niños pequeños y bien mimados, sabe muy bien hasta dónde puede llegar haciendo el idiota con unos y con otros. Es decir, Don Quijote controla muy bien la aguja de marear del prójimo hasta que llega a los duques. Los duques ya dominan su juego, ahí se invierte el proceso. Entonces, la primera, haber conocido a vuestra merced, que lo tengo a gran felicidad, es decir, un logro consumado. La segunda, haber sabido lo que encierra esta cueva de Montesinos, con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de Ruidera, que me servirán para el Ovidio español que traigo entre manos. O sea, fíjense quién está más pirado de los dos, si el primo del licenciado o Don Quijote. Don Quijote se tiene que estar partiendo por dentro el culo de risa, después de que ha contado una historia como esta, un personaje tan estrambótico, tan estrafalario mentalmente y psicológicamente como el primo del licenciado, que está escribiendo el Ovidio español y dice que va a contar lo que Don Quijote le narró, le relató en el interior de la cueva de Montesinos. Esto es de chiste, pero de chiste nivel Chiquito de la Calzada, con esa brillantez que tenía Chiquito de la Calzada para teatralizar la chistografía que generó. La tercera, entender la antigüedad de los naipes, que por lo menos ya se usaban en tiempo del emperador Carlomagno, según puede colegirse de las palabras que vuestra merced dijo de Durandarte, cuando al cabo de aquel gran despacio que estuvo hablando con él,
Montesinos, él despertó diciendo, paciencia y barajar. Nótese cómo se hace aquí una parodia del erudito local. Nótese cómo se hace aquí una parodia del tonto que cuando oye una palabra la reinterpreta en un determinado contexto y plantea un análisis que nada tiene que ver con la profundidad a la que remite ese término. Es decir, el primo del licenciado es un corto mental. Es alguien que tiene un procesador pequeñito y que funciona mal, que tiene como una neurona en todo el cerebro y entonces lo que va entendiendo va jugando con ella, haciendo tonterías. El problema es que así piensa mucha gente y esta forma de parodiar este tipo de pensamiento lo utiliza Cervantes aquí con total impunidad. Y esta razón, prosigue la cita, y modo de hablar no la pudo aprender encantado, sino cuando no lo estaba en Francia y en tiempo del referido emperador Carlomagno. Y esta averiguación me viene pintiparada para el otro libro que voy componiendo, que es Suplemento de Virgilio Polidoro en la invención de las antigüedades. Y creo que en el suyo no se acordó de poner la de los naipes, como la pondré yo ahora, que será de mucha importancia, y más alegando autor tan grave y tan verdadero como es el señor Durandarte. La cuarta, y menos mal que solo hay 4, porque si no nos suelta una cantidad de chorradas, es haber sabido con certidumbre el nacimiento del río Guadiana, hasta ahora ignorado de las gentes. Es decir, este se cree lo último que le han contado. ¿Cuánta gente hay así en Internet? ¿Cuánto papón, cuánto bobo, cuánto corto procesador mental hay así en Internet que se traga lo último que le cuentan? Y que además, después de habérselo tragado, lo cuenta ante terceros como si fuera obra suya y propia, atribuyéndose los méritos de alguien que sinceramente le ha tomado el pelo y que tiene que estar cenando con el ego de usted, tal y como diría la canción de Pachi Andión, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera para el rastro es. Es decir, cuánto tonto hay por el mundo que se traga todo lo que le cuentan y que además se cree que puede sustituir a grandes filósofos interpretando en su nombre la obra ante terceros que les dan 1000 vueltas por todas partes, pero no lo saben. Es decir, la gente que padece este tipo de brevedad mental, por decirlo discretamente, es muy cuantiosa, es muy numerosa, y el hecho de estar completamente zumbada les incapacita para ver las limitaciones que padecen y para, evidentemente, no ser nunca conscientes del ridículo que hacen. Porque se creen todo lo contrario, es que se creen muy sabios. ¿Cómo le dicen a un personaje de este tipo que el libro que está escribiendo, titulado Suplemento de Virgilio Polidoro en la invención de las antigüedades, es una gilipollez? ¿Cómo se lo dicen? No se lo va a creer nunca esta persona. Es absolutamente imposible. Le dirán que usted no sabe de qué habla y que envidia su poderosa inteligencia y que no tiene ni idea de aquello a lo que se refiere. Porque este tío, que es autor de un libro que todavía va a escribir, que se llama Suplemento de Virgilio Polidoro en la invención de las antigüedades, y otro que se llama Ovidio Español, pues evidentemente fíjense que uno de sus objetivos fundamentales era saber quién fue el primer hombre que se rascó la cabeza en el mundo, y menos mal que fue la cabeza, que no habló de otra cosa, que se rascara. Y por inducción pura, en un punto de vista, y por deducción pura en otro, llegaba a la conclusión de que el primer hombre que se rascó la cabeza en el mundo fue Adán, porque si era hombre y tenía cabeza, en algún momento dado le picaría y se la rascaría. Claro, seguro que se rascó la cabeza y lo demás también, ¿no? Pero ese es el gran objetivo de la erudición de personajes de esta naturaleza, ¿no? Claro, de esto a preguntarse si un árbol cuando cae en un desierto hace ruido o no, pues estamos a un paso. Porque claro, ya podemos preguntarnos si un árbol que cae en la luna hace ruido o no. Y alguien dirá, no, es que en la luna no hay árboles. Sí, como si eso fuera más importante que saber el ruido que hace un árbol cuando se cae en un sitio donde nadie lo escucha. Entonces, esto es el ergotismo de los filósofos que no tienen nada que hacer, ¿no? en realidad. Pero tiene a gran felicidad haber conocido a Don Quijote, es decir, el hecho consumado, que es a lo que vamos. Vamos a otra de las acepciones, otra de las menciones que hay del término felicidad, que se da en el capítulo 24 de la segunda parte. En el capítulo 24 de la segunda parte, y vamos a llegar a este término y aquí terminamos, Don Quijote se encuentra con un paje, con un chavalito, que va a la guerra. Y él dice, a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no iría en verdad. Y mantiene con él un diálogo con este chavalito, y le dice en un momento dado,
Notable, le dice Don Quijote al chaval, notable spilorchería, como dice el italiano, dijo Don Quijote, pero con todo eso tenga a felice ventura, es decir, a feliz suceso, a feliz desenlace, a feliz futuro posible, el haber salido de la corte con tan buena intención como lleva, que es ir a la guerra. O sea, fíjese el idealismo de Don Quijote, fíjense en el idealismo de Don Quijote, que considera que no hay mejor intención que abandonar la vida cortesana, dejar la vida política en la corte e ir a la guerra. O sea, fíjense el idealismo, no estamos tan lejos de los planteamientos de la Unión Europea, ir a la guerra. Tenga a feliz ventura, es decir, a feliz suceso, a feliz objetivo, el haber salido de la corte, dejar de ser un cortesano, un político, con tan buena intención como lleva, la de ir a la guerra. ¿Ustedes creen que es buena intención ir a la guerra? Cada uno tendrá su opinión. La Unión Europea tiene la suya. Porque no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios, primeramente, y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas, es decir, ir a la guerra. Esta es la intención de Don Quijote. Claro, era para preguntarle a Don Quijote, ¿y usted a cuántas guerras ha ido? ¿A cuántas guerras ha ido? Lo que ha ido es a montar lío en las encrucijadas de los caminos, como si fuera prácticamente un bandolero, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, aquí hay una concesiva, si no más riquezas, a lo menos más honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces. Sí, esa es la argumentación que ha sostenido en el discurso de las armas y las letras, como podría haber sostenido la contraria. Ustedes piensen que si ustedes le meten a la inteligencia artificial, a la programación artificial, le meten un discurso como el de las armas y las letras y le dicen, interprétame este discurso argumentando a favor de las armas, da una interpretación muy exultante, y si le piden lo contrario, da también la misma interpretación igualmente exultante. Díganme ustedes si esto no es una sofistería completa, como cualquier filosofía. Ustedes pueden construir una filosofía para elogiar las armas sobre las letras, y pueden construir una filosofía para elogiar las letras sobre las armas. Y explíquenme entonces cuál es la diferencia entre filosofía y sofística. La filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística, igual que cualquier otra forma sofística. Pero aquí Don Quijote se muestra partidario de la guerra y dice que ese es un feliz suceso. La guerra es un feliz desenlace, es un feliz acontecimiento. Y lo dice él, que no hay ninguna guerra, lo dice un idealista. En definitiva, como yo he dicho muchas veces, el idealismo es la distancia que separa al fracaso de la realidad. La distancia que separa al fracaso de la realidad. Y la guerra es la distancia que separa a los idealistas de la realidad. La guerra es la distancia que separa a los idealistas de la realidad completamente. Es decir, si Don Quijote tuviera que ir a una guerra, simplemente no sobreviviría en las primeras horas del combate. Simplemente. El fin de los idealistas es precipitar su propio fracaso, frente a los realistas que mantienen muchas más prevenciones, porque conocen la realidad. Simplemente porque conocen la realidad. Es decir, cuando alguien confunde un gigante con un molino, ¿cuál es el desenlace? Llevarse una hostia acongojante, por utilizar el anagrama y evitar la otra palabra del anagrama, ¿no? En definitiva, ni más ni menos. Es decir, el que sabe por dónde circula y no confunde un gigante con un molino, pues no se lleva esa bofetada letal, en definitiva. Ahora, sigan elogiando el idealismo, sigan elogiando la guerra, como si la guerra nos condujera a grandes soluciones, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, pero las riquezas de la guerra no van para el combatiente, las riquezas de la guerra van para el gestor de la guerra, no para el que combate en el frente. A lo menos más honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces, que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, todavía llevan un no sé qué los de las armas a los de las letras. Bueno, ese no sé qué conviene explicarlo, porque no vale dejarlo en un territorio indefinido. Con un sí sé qué de esplendor que se halla en ellos, que los aventaja a todos. Esta es una visión completamente idealista de la guerra. Es la visión que tiene de la guerra el idealista que nunca ha participado realmente en una guerra, a la que considera como un feliz desenlace. Esto es un idealismo puro. Nótese que el término felicidad en el Quijote remite siempre a desenlaces idealistas, y nótese que este concepto idealista de la felicidad es el que la cultura anglosajona e idealista por excelencia ha entronizado cada vez más intensamente a lo largo del siglo XXI. Es inimaginable que una sociedad considere que la guerra es la solución ideal para resolver todos los problemas. Es inimaginable y además es también
terriblemente peligroso, porque esa es la realidad que hoy tenemos delante. Ya he dicho muchas veces que si Alemania hubiera interpretado el Quijote como es debido, se habría ahorrado 2 guerras mundiales. Y yo creo que en estos momentos quienes gestionan la Unión Europea deberían leer muy atentamente el Quijote, no en alemán, sino en español. Y con esto vamos a concluir. Yo les pediría a los políticos que leyeran el Quijote en español, porque me parece a mí que si el Quijote no puede prevenirnos de la Tercera Guerra Mundial, el resto de las instituciones actualmente gestionadoras del mundo no lo van a impedir. La guerra no es ningún desenlace ideal, es una tragedia real de consecuencias irreversibles y, francamente, muy previsibles a estas alturas de la historia.